en donde la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, aprobó ayer la reincorporación del país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Pero, ¿es en realidad una opción o es un acuerdo abandonado, el TIAR? En pocas palabras, ¿puede este mecanismo resolver la crisis y sacar a Maduro del poder? ¿Usted qué cree? Con estos tres arrancamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclutiar VZLA. Conclutiar VZLA. @ soy F. El Rincón, la cuenta en Twitter, sus mensajes con esa etiqueta Conclutiar VZLA. La Asamblea Nacional Venezolana de mayoría opositora aprobó este martes en sesión de calle la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, mejor conocido como TIAR, o el Tratado de Río. Este tratado, firmado en 1947, tras la Segunda Guerra Mundial, suscribe un compromiso de defensa mutua entre países de las Américas ante ataques armados, todo bajo la doctrina de que un ataque sobre un Estado miembro es un ataque sobre todos los miembros, ¿no? Venezuela fue uno de los países fundadores, pero en 2013, durante el gobierno de Hugo Chávez, se retiró del TIAR. La decisión de reingresar al TIAR ha despertado un debate en Venezuela sobre si la Asamblea, el Parlamento, puede activar la medida sin la firma de Nicolás Maduro. Ese es el primer debate, ¿no? Quien todavía es considerado como presidente del país por varios países, decenas de países, ¿no? Como hay otras decenas que reconocen a Juan Guaidó y desconocen a Maduro. Bueno, no obstante, varios expertos internacionales consultados por CNN argumentan que el Parlamento puede proseguir, ya que 12 de los 16 miembros actuales del TIAR reconocen precisamente a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. De hecho, el Parlamento venezolano anunció la reintegración al TIAR en el mismo acto donde Guaidó conmemoraba los 6 meses desde que se juramentó como presidente encargado. El siguiente paso, dicen expertos, es notificar a la OEA sobre la decisión para que el organismo a su vez notifique a los Estados miembros. Reingresar al TIAR es una medida que se viene discutiendo desde hace varios meses dentro de círculos opositores venezolanos como una herramienta que podría ser activada en caso de amenazas a la paz y o seguridad del país, pero el pacto va más allá. También establece acciones diplomáticas que se pueden tomar en conjunto, como por ejemplo sanciones en bloque. Algunos sectores anti-Maduro ven el TIAR como una oportunidad para que, con base en el artículo 187 de la Constitución, se autorice el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o de misiones militares extranjeras en Venezuela. Pero paralelamente Guaidó dice que el TIAR no es una solución express, que tampoco busca depender de terceros para solventar la crisis interna. Entonces, ¿para qué? Vamos a hablar del tema con mi invitado. Le doy la bienvenida a Carlos Sánchez Berzaín, catedrático, politólogo, exministro boliviano. Don Carlos, bienvenido. Un gusto siempre. Muchas gracias. Oiga, le decía yo, oiga, don Carlos, pero esto del TIAR, a ver, ¿cuándo se ha aplicado el TIAR? ¿Realmente se ha aplicado el TIAR? El TIAR es el primer tratado que después de la Segunda Guerra Mundial se firma en el contexto del mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Es incluso anterior a la OTAN, al Tratado del Atlántico Norte, pero tiene el mismo sentido. Y el sentido es que, se ha dicho aquí, un ataque contra un miembro es considerado un ataque contra todos. Por eso se llaman tratados de asistencia mutua y defensa recíproca para casos de agresión. Ahora, el TIAR se pidió que sea aplicado en el caso de la Argentina con las Malvinas, pero la Argentina era el Estado agresor, entonces rechazó la aplicación. Estados Unidos fue el que dijo no. El sistema. Entonces, eso ha producido una situación en la cual, en el marco de la Guerra Fría, el TIAR fue señalado como un instrumento del imperialismo norteamericano, y así lo sostuvo la Cuba castrista desde siempre. Y en relación, por ejemplo, a la OTAN crearon el Pacto de Varsovia, pero en relación al TIAR no pudieron crear nada. Crearon la guerrilla regional que ensangrentó las Américas el 60, 70 y 80. En esa dinámica es notorio saber, vale la pena recordar, que los países del denominado socialismo del siglo XXI, conformados por Cuba, Ecuador de Correa en ese momento, Evo Morales de Bolivia y Nicaragua con Ortega, se retiran al mismo tiempo el 5 de junio del 2012, denuncian el TIAR y se van. Y unos meses más tarde se va a Venezuela. Convenientemente, porque ellos señalan al TIAR y temen que el TIAR en algún momento pueda ser el mecanismo para ejercitar
algún tipo de agresión, entre comillas, o reparación de la situación de violencia que ellos ejercen sobre sus pueblos. Entonces, en ese contexto, lo que hace la Asamblea de Venezuela, o el gobierno legítimo de Guaidó, es empezar el trámite para regresar al TIAR. El embajador de Guaidó en la OEA hace la solicitud, la Asamblea aprueba esto ayer, y ahí no termina el trámite. Ahora lo que tiene que hacer el presidente Guaidó es pedir con carácter de urgencia la reunión de consulta del órgano de consulta del TIAR, que no es otra cosa que la reunión de ministros de Relaciones Exteriores en la Organización de Estados Americanos, porque el tratado que se firmó el año 1947 es modificado por un protocolo de Costa Rica el año 75 y modernizado y acomodado al marco de la OEA. O sea, la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA es el órgano de consulta, pero es una reunión mucho más positiva y de mucha más ayuda para la Venezuela que lucha por su libertad y su democracia, porque no está ahí México, que se salió del TIAR el 2002 y que ahora apoya a Maduro, no está ahí Bolivia, no está ahí Nicaragua, no está ahí Ecuador, que todavía claro, no ha regresado. Son países democráticos. Son países democráticos. Que reconocen a Guaidó, además. Así es. Y entonces, ¿qué es lo que pueden hacer esos países democráticos? Primero, aceptar que Venezuela está bajo acto de agresión. Y en este tema yo quisiera que me permita leer el artículo 6 del tratado, que es muy importante porque el ataque no tiene que ser armado. El artículo 6 dice: si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado americano fueran afectadas por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extracontinental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el órgano de consulta se reunirá inmediatamente a fin de acordar medidas que, en caso de agresión, se deben tomar en ayuda del agredido. ¿Y esas medidas cuáles son? Van desde el retiro de los jefes de misión. La segunda medida es la ruptura de relaciones diplomáticas. Después de eso se puede acordar la ruptura de relaciones consulares, todo tipo de sanciones económicas, inclusive la suspensión de comunicaciones, hasta llegar al uso de la Fuerza Armada. Ahora, no necesariamente se tiene que agotar esta lista de medidas. Se puede disponer directamente el uso de la Fuerza Armada. Carlos, no, se me fue el tiempo, ¿eh? Ya se me Está fue bien, pero ese es el tiempo. Pero me dio todo el contexto. Esto es derecho internacional, en esto nada de política. Con usted puedo hablar horas, usted lo sabe muy bien. Gracias por haber venido y darnos todo el contexto. ¿Ya lo entendieron? Bueno, de ahí saquen sus cálculos. De esta forma voy a invitar a don Carlos para hablar más largo y tendido, no se preocupen. Hago una pausa y regreso. Bueno, como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Soy Fernando del Rincón, gracias, que pase buena noche, lo veo mañana, si usted quiere, ¿verdad? Gracias.